Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al webinar Proyectando la Ruta de la Planificación. Esta actividad va a ser grabada y posteriormente va a ser subida en el canal de YouTube del CICAP para que ustedes puedan repasar. También vamos a solicitarle a la persona a don Carlos Granados, que es el que está a cargo del webinar, que nos facilite la presentación para pasárseles al correo electrónico de ustedes. Bienvenidos entonces. Esta actividad es organizada por la Universidad de Costa Rica, por el CICAP, Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública, en el marco de la Semana de la Evaluación. Don Carlos pertenece a lo que nosotros llamamos el proyecto Evalúa UCR. Para los que no conocen qué es Evalúa UCR, nosotros desde hace 1 año y medio hemos venido integrando todas las actividades que realiza la Universidad de Costa Rica en un solo proyecto, o por lo menos, al menos conocerlas, ¿verdad? Que le llamamos Evalúa UCR. En conjunto con OPLAU y con CICAP, desarrollamos esta iniciativa y hemos venido integrando algunas otras unidades académicas que lo que hemos hecho es realizar actividades como cursos cortos, webinars o algunos temas específicos. En este momento también el CICAP, en el marco del proyecto Evalúa, está apoyando a todo el proceso que está llevando OPLAU con el proceso de planificación a largo plazo de la Universidad de Costa Rica. Entonces nos complace presentar este webinar a cargo de don Carlos, que es parte de Evalúa, de esa iniciativa, y que siempre motivado por todo lo que realizamos no solamente en la Universidad de Costa Rica, sino directamente en CICAP o PLAU. Bienvenido, don Carlos. Él es licenciado en Ingeniería Industrial por la Universidad de Costa Rica, máster en Gestión Pública del ICAP. Actualmente es el director de la Oficina de Planificación Universitaria de la UCR. Desde el 2007 se ha enfocado en el desarrollo de modelos de gestión con un enfoque en la creación, implementación y mejora de los procesos de generación de información para la toma de decisiones y la rendición de cuentas. Desde el 2022 funge como director de la Oficina de Planificación Universitaria de la UCR y es coordinador nacional de la red Telescopi Iberoamérica de buenas prácticas en gestión universitaria. Bienvenido, don Carlos. Voy a permitirme darle, ya puede compartir. Muchas gracias, Alexia. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Primero que todo, quisiera agradecerles que sacaran este par de horas para acompañarnos y escuchar un poco sobre lo que hemos estado trabajando en conjunto, la Oficina de Planificación de la Universidad de Costa Rica y el CICAP, mediante diversos proyectos que vamos a detallar ahora más adelante, ¿verdad? En función de la mejora en la planificación, para la planificación de esta institución de la universidad. Voy a permitirme compartir pantalla. Listo. Bueno, de nuevo, muchas gracias por acompañarnos, ¿verdad? Para poder hablar un poco sobre cómo vamos a proyectar o cómo estamos proyectando la ruta de la planificación en la Universidad de Costa Rica de aquí en adelante. Primero que todo, tal vez muy importante preguntarnos qué entendemos por planificar. Planificar es una actividad, una serie de actividades o procesos que realizamos en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Es ese conjunto de decisiones que tomamos para poder llegar desde un punto A a un punto B, para poder encontrar esa ruta, la mejor ruta que nos permita llegar desde ese punto inicial a cumplir ese objetivo que nos trazamos. Pero más allá de esa definición, ¿verdad? Es importante conocer o entender que planificar es muy diferente a programar. ¿Verdad? Programar es una de las fases de la planificación. La planificación es una ruta un poquito más compleja, más completa, si se quiere, ¿verdad? Y la iniciamos con un proceso de análisis y consulta. Tenemos que identificar
cuáles son esos actores, cuáles son esas personas que vamos a necesitar que nos acompañen en esa ruta que queremos recorrer. Cuáles son las necesidades que vamos a atender, ¿verdad? Con la planificación y cómo vamos a priorizar esas necesidades, porque pueden haber muchas necesidades y recursos limitados. Después de todo esto es cuando ya entra en el panorama la programación y aquí es cuando vamos a decir específicamente cuáles son las actividades que vamos a realizar, cuánto tiempo le vamos a dedicar a cada actividad, cuáles recursos requerimos para desarrollarlas y cuáles son las metas y los indicadores que vamos a utilizar para validar que estamos logrando la ejecución oportuna y pertinente de esas actividades. La planificación también requiere de la definición de una finalidad, donde debemos encontrar o conceptualizar para qué, para quién y por qué estamos realizando esa intervención, entendiendo como intervención un plan estratégico, una política pública, un programa, un proyecto. Muy importante también definir los riesgos que van a estar asociados al cumplimiento de esas actividades y por ende de la planificación como tal. La documentación e información que tenemos que trabajar para poder ir recopilando datos que nos permitan consolidar esas actividades, consolidar y verificar el cumplimiento de lo que estamos haciendo en función de lo que nos propusimos hacer y por supuesto verificar que los resultados obtenidos son los que esperábamos. Ahora bien, ¿cómo se desarrolla esa planificación? Muy importante pensar en el futuro. ¿Cuáles son las tendencias que van a estar en el contexto, que van a modificar el contexto en el cual yo me desenvuelvo y cuáles son las necesidades que debo atender considerando ese contexto? En segundo, conocer y entender el pasado, ¿verdad? Poder recopilar datos históricos que nos brinden información sobre eventos, elementos coyunturales que se convirtieron en barreras o se convirtieron en catalizadores del quehacer de la institución en la cual laboramos. Pensar en una construcción participativa, consultar a los diferentes actores, a las personas, poblaciones, entidades que se van a ver beneficiadas o que deben participar en el proceso de planificación para poder desarrollar o formar equipos de trabajo acordes con las necesidades que vamos a atender y la estrategia que vamos a desarrollar. Muy importante también definir objetivos. Objetivos en función de qué es lo que vamos a hacer, para qué queremos hacer esas actividades y para quién vamos a desarrollar esas actividades. Al respondernos esas tres preguntas, estamos dotando de una finalidad específica, clara y concreta a la planificación que estamos desarrollando. Cuando sepamos cuáles son los objetivos que queremos alcanzar, vamos a definir las metas, ¿verdad? Y aquí vamos a pensar en metas concretas, realizables, pero que impliquen cierto esfuerzo, ¿verdad? Cierto esfuerzo para la institución, cierto esfuerzo para la entidad en la cual laboramos y nos ayuden a alcanzar ciertos resultados. Pero estas metas tenemos que definirlas o medirlas por medio de indicadores con cierto enfoque. Con un enfoque en el futuro, realistas en función del pasado, que consideren la capacidad instalada de esos equipos de trabajo que identificamos y formalizamos por medio de esa construcción participativa y que nos permitan valorar adecuadamente los objetivos. Ahora bien, entendiendo esto, es válido preguntarnos, ¿la Universidad de Costa Rica planifica de manera estratégica? Y la respuesta, por dicha, es sí, ¿verdad? Desde el 2008, la Universidad de Costa Rica elaboró su primer plan estratégico, conocido en ese momento como Plan de Desarrollo Institucional. A partir de ese plan, se ha trabajado por quinquenios en otros 3 planes estratégicos institucionales, o PEI, para los periodos de 2013-2017, 2018-2020 y 2021-2025. Y se ha trabajado también de manera paralela en diversos planes estratégicos para unidades de distinta índole, centros e institutos de investigación, escuelas, facultades y unidades estratégicas o transversales de la dirección superior. Ahora bien, ¿cómo se desarrollaban esos planes?
Esos planes tomaban como insumos las políticas institucionales que emite el Consejo Universitario, diagnósticos, prácticamente se trabajaba en un diagnóstico para cada uno de los planes, un diagnóstico particular, específico, y sesiones plenarias donde equipos de trabajo conformados para el fin de ese plan tomaban decisiones, ¿verdad? Equipos conformados por tomadores de decisiones, básicamente. Y luego se tomaba en cuenta los informes de logros o seguimientos de planes anteriores. Si no había un plan anterior asociado al plan estratégico que se estaba trabajando, pues por razones obvias no íbamos a tener esos informes. Y aquí quiero llamar la atención sobre el posicionamiento de esos informes de logros y seguimientos. Primero, que quede claro, no eran informes de evaluación tal cual lo estamos viendo hoy en día, ¿verdad? La concepción de evaluación, y estaban muy asociados a la finalización de ese plan, ¿verdad? Para saber qué tan cerca o qué tan lejos llegamos de lo que nos habíamos propuesto. Se seguía una metodología basada en 7 pasos, donde se conformaba un consejo o un comité académico, como les mencionaba, principalmente conformado por tomadores de decisiones a nivel institucional, representantes de las áreas de saberes de la universidad, de las sedes regionales y de las vicerrectorías que componen a la institución. A partir de un diagnóstico y de trabajo en plenarias de este consejo, comité académico, se conformaba un marco estratégico donde se definía la visión o el propósito y aspiración de la universidad y sus valores. Y se trabajaba en un análisis tipo FODA para poder extraer de esos datos los factores claves de éxito que me iban a dar origen a los objetivos estratégicos que iban a guiar el quehacer de la institución por los próximos 5 años. A partir de esos objetivos se desarrolla el plan de acción, donde yo tengo las metas estratégicas, los plazos, los responsables y los indicadores. Y luego, y quiero volver a llamar la atención sobre este punto, al final del proceso empezábamos a pensar en cómo íbamos a hacer el seguimiento y la evaluación de ese plan de acción. Un plan de acción que me iba a dar sumos, ¿verdad? ¿Qué estaba necesitando la universidad para poder desarrollar esas actividades? Un plan de acción que definía los procesos que íbamos a desarrollar y los productos que estábamos esperando obtener de esas acciones. Pero nos empezamos a preguntar, ¿hay algo más? ¿La universidad puede generar más información o puede llevar sus planes de acción y su planificación estratégica más allá de los productos, ¿verdad? Eso empezó a generar cuestionamientos internos, ¿verdad? Necesidades de analizar cómo estábamos haciendo las cosas en la universidad. Y nos lleva a la pregunta, ¿la Universidad de Costa Rica puede mejorar su manera de planificar? Bueno, efectivamente sí. Todo lo que hagamos día a día se puede mejorar, todo tiene una oportunidad de mejora, pero en lo que nos concierne en este momento, que es la planificación estratégica de la UCR, sí se puede mejorar. Y aquí es cuando, desde la Oficina de Planificación, ¿verdad? Y en conjunto con el CICAP, a través de diferentes proyectos y otros actores claves de la institución, empezamos a ver cómo pasar de esa planificación tradicional, comúnmente vista como una jerarquía de directrices, de políticas y de muchos planes, tal vez a veces atomizados o dispersos en la institución. ¿Cómo podíamos transformar eso a un modelo donde, considerando las necesidades país actuales y futuras y mandatos que se han emitido para la Universidad de Costa Rica en términos de leyes, normas y otras directrices, tanto internas como externas, pudiéramos llegar a esa planificación donde se evidencie el uso de los recursos y podamos optimizar, hacer más eficiente la asignación de los recursos para la planificación estratégica, donde tengamos una planificación que nos brinde información pertinente para la rendición de cuentas vinculada a la gestión universitaria, los efectos, los impactos, como vamos a ver más adelante, que se generan en la universidad o que genera la universidad, y también tener información clara
concreta para la toma de decisiones. Y de aquí, de esa pregunta que nos hicimos, es que surge la propuesta de un modelo nuevo de planificación para la Universidad de Costa Rica, donde vamos a tener las herramientas para poder hacer un análisis prospectivo con las tendencias que pueden modificar, alterar el contexto en el cual se desenvuelve la Universidad de Costa Rica y en el cual se desenvuelve la educación superior universitaria del país, pero con un enfoque claro en gestión para resultados, concepto que vamos a ver más adelante, y con un enfoque directo al valor público que genera o que cogenera la Universidad de Costa Rica como institución pública. Y aunado a todo esto, una visión plurianualizada del presupuesto requerido para poder desarrollar distintas actividades, lo que nos va a dar una mayor claridad de la sostenibilidad financiera y el equilibrio presupuestario que requiere la universidad para poder desarrollar su quehacer. Esto se hace ahora, pero esa visión prospectiva, ese enfoque en resultados y esa noción clara del valor público que genera la universidad nos va a permitir optimizar esos análisis de sostenibilidad y asegurar con mayor claridad, mayor fuerza, ese proceso de presupuestación. Entonces, en resumen, viendo la planificación estratégica en la que estamos ahorita, la tradicional, comparándola con una planificación, en resultados, ¿verdad? Podemos decir que estamos pasando de una planificación que se enfoca en administración de recursos para cumplir con ciertos procesos, ¿verdad? Que prioriza el control sobre esos procesos de las intervenciones, a una planificación que se enfoca en la conceptualización integral de esa intervención para poder generar valor público, donde vamos a incorporar una función más estricta, directa, del monitoreo y la evaluación de los efectos, de los resultados y de los impactos que genera la Universidad de Costa Rica desde diferentes aristas. Ahora bien, nosotros estamos inmersos en un proceso de mejora donde esperamos pasar de brindar información o de tener información para rendición de cuentas y toma de decisiones fundamentada en los insumos, o sea, qué consume la universidad, qué requiere la universidad para desarrollar sus procesos, ¿verdad? Como ven, es una ventanilla hacia adentro de lo que estamos haciendo, hacia una visión enfocada en los productos, los resultados, los impactos, donde va a estar enmarcada la planificación estratégica y vamos a poder generar cambios. Y muy importante, por eso llamaba la atención sobre dónde se posicionaba antes, la evaluación, el seguimiento, ¿verdad? Muy importante, vamos a procurar tener un monitoreo y una evaluación asociado a procesos de aprendizaje de manera transversal, desde el inicio hasta el final de los procesos de conceptualización de esas prácticas. Ahora bien, ¿cómo lo estamos haciendo? Bueno, son 8 pasos, complejos en alguna medida, que requieren de compromiso, ¿verdad? De parte de la oficina, de parte de la universidad y de parte de los actores que se han estado involucrando. Vamos a empezar por pensar en un cambio, vamos a capacitarnos, conceptualizar muchas cosas que requerimos para cambiar ese paradigma de planificación. Estamos desarrollando planes pilotos, vamos a socializar todos esos logros, ¿verdad?, que estamos alcanzando mediante una documentación oportuna y pertinente que nos permita realimentar todos estos procesos previos de cambio, de capacitación, de conceptualización, de desarrollo de planes, para poder mejorar de nuevo la planificación. Entonces, estamos inmersos en un ciclo de mejora que va enfocado en trazar esa ruta de planificación que requiere la universidad. ¿Cómo lo estamos haciendo? Bueno, les hablaba de la necesidad de cambio de un paradigma, ¿verdad? Un paradigma de planificación que tiene que llegar a fondo a la construcción de información para rendición de cuentas y toma de decisiones que permitan priorizar esas intervenciones sociales que hace la universidad para atender exigencias y necesidades país,
para responder a mandatos normativos y un cambio en el paradigma para poder desarrollar nuevas técnicas y nuevas herramientas de gestión institucional que nos permitan mejorar el uso de los recursos, mejorar de nuevo la rendición de cuentas, la toma de decisiones y nos permitan trazar la mejor ruta posible para llegar de ese punto A a ese punto B que permitan que la universidad cumpla con su propósito y con su aspiración. Nos estamos capacitando en muchos temas, ¿verdad? El eje central de los procesos de capacitación es la gestión para resultados. A partir de esa gestión para resultados o la capacitación en gestión para resultados, estamos capacitándonos presupuestación plurianual, en poder construir esa visión prospectiva que requiere la universidad para proyectarse no de aquí a 5 años, sino a proyectarse de aquí a 20, a 30 años, ¿verdad? En ese contexto que requiere tener clara la educación superior del país. Nos estamos capacitando en metodologías de planificación participativa para poder involucrar a la mayor cantidad de actores posible para poder desarrollar una identificación clara de esas necesidades. Y por supuesto, en la construcción de indicadores. Al cambiar el paradigma de planificación y la metodología de planificación, tenemos que pensar en nuevos mecanismos que nos permitan recopilar, presentar y analizar información de manera pertinente. Y aquí es donde entran los indicadores que necesitamos desarrollar. También estamos trabajando en la conceptualización de qué es gestión para resultados en el contexto de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Hay muchas entidades que han definido la gestión para resultados. Por ejemplo, aquí les traigo unos ejemplos. El BID, el CLAD, en 2007, la definen como una estrategia de gestión orientada a acciones de los actores públicos del desarrollo para generar mayor valor público, en forma colectiva, coordinada, complementaria, ¿verdad? El Ministerio de Planificación y Política Económica de Costa Rica, su manual de planificación emitido en 2016, habla o conceptualiza la gestión para resultados como una estrategia de gestión que se centra en el logro de los objetivos para el desarrollo y los resultados, entendiendo estos como productos, efectos e impactos. También en otro ámbito se puede ver la gestión para resultados como un instrumento orientado a fortalecer la capacidad del Estado para promover desarrollo, constituyendo un marco de referencia para facilitar a las organizaciones públicas la dirección efectiva e íntegra de su proceso de creación de valor. Vemos que todos los conceptos hablan de resultados, hablan de valor público y de las intervenciones o las gestiones que hace el Estado, ¿verdad?, en diferentes momentos. Entonces, a partir de estos conceptos, es que para la universidad, la gestión para resultados inicia con una noción de qué es un resultado, ¿verdad? Un resultado es aquello que está asociado a un cambio social, derivado de una intervención. Como les mencionaba anteriormente, entendemos por intervención un plan estratégico, un proyecto, un programa, una política, ¿verdad? Una intervención, y no solo los recursos, actividades o productos que de alguna manera se concatenan para contribuir a ese cambio. Así, la gestión para resultados va a tener como eje central el valor público, o sea, esos cambios sociales que produce la universidad en respuesta a determinados problemas sociales. Y cuando hablamos de determinados problemas sociales, son aquellos que la universidad puede intervenir en función del marco de legalidad que le otorga la legislación nacional para poder actuar, ¿verdad? Tenemos un propósito, tenemos una finalidad, y como institución pública no podemos salirnos de esa, pero tenemos la capacidad de intervenir de diferentes maneras esos problemas sociales y generar ese valor público. En resumen, la gestión pública, la gestión para resultados, perdón, es la definición, o lo vamos a conceptualizar como la definición y priorización de aquellas intervenciones sociales sobre las cuales puede actuar la universidad mediante una estrategia que le permita generar valor por medio de resultados y una construcción o una conceptualización de las acciones o el plan de acción
de manera colectiva. También, como parte fundamental de este proceso de conceptualización, hemos considerado los principios de la segunda mesa redonda sobre resultados que se celebró en Marrakech, 2004, donde se gestan estos 5 principios que nos orientan a centrar el diálogo en los resultados en todas las fases del proceso de desarrollo, ¿verdad? Desde que yo estoy conceptualizando, identificando las necesidades para las cuales quiero desarrollar una intervención hasta su finalización, donde debo alinear la programación con el seguimiento y la evaluación, ¿verdad? Con ese enfoque en los resultados que quiero lograr. Mantener siempre la medición y la información sencilla, que sea clara, que sea concreta, que sea fácil de asimilar por todos los actores. Donde yo voy a gestionar para resultados en función de poner en primer lugar los resultados que se quieren alcanzar. Es decir, yo voy a pensar, por decirlo de alguna manera, de derecha a izquierda. Yo defino cuáles son los resultados y a partir del resultado que yo quiero alcanzar, que la universidad quiere alcanzar, empiezo a trabajar en cuáles son los productos que van a generar esos resultados, cuáles actividades debo desarrollar para obtener esos productos y cuáles insumos necesito para esas actividades. Entonces se pone en primer lugar los resultados, luego empiezo a construir todo lo que me va a permitir alcanzar ese resultado. Y por supuesto usar la información en función de resultados para aprender y poder tomar las mejores decisiones. También estamos conceptualizando la jerarquía de la planificación institucional, donde pasamos de un modelo piramidal, donde estaba la planificación estratégica institucional, la punta de la pirámide, la planificación operativa en la base, a un modelo que nos permita tener una noción más integral, más participativa, más sistémica de todos estos componentes. Entonces, vamos a tener lo que llamamos una planificación directiva estratégica. Esta planificación o el desarrollo de esta planificación va a estar a cargo de la Dirección Superior de la Universidad, entendiéndose Dirección Superior, Consejo Universitario, Rectoría, Vicerrectoría y un comité académico constituido para la toma de decisiones. Pero vamos a involucrar a la comunidad universitaria y a la sociedad porque necesitamos identificar claramente cuáles son esas necesidades que requieren de una intervención, cuáles situaciones o problemas debe y puede resolver la Universidad de Costa Rica. Y en esta planificación directiva estratégica vamos a conceptualizar el propósito de la universidad, que está muy claro en el estatuto orgánico de la institución, ¿verdad? Entonces ya tenemos una guía clara hacia dónde o cuál es la mejor ruta que tenemos que tomar, ¿verdad? ¿Cuál es el punto de inicio que tenemos que tomar? Vamos a trabajar la aspiración, hacia dónde quiere llegar la universidad, respetando su propósito, cuáles valores van a guiar el quehacer de la universidad y cuáles van a ser los objetivos estratégicos, ¿verdad? ¿Cuál va a ser esa gran sombrilla de objetivos que van a enmarcar lo que vamos a llamar la planificación estratégica? Es una planificación que se va a desarrollar por las áreas académicas, por las facultades, por las sedes o por instancias que transversalicen el quehacer de la universidad y permitan generar planificación en temas específicos y que sean definidos como relevantes para la universidad en función de su propósito. Y aquí vamos a construir la estrategia, cómo vamos a lograr alcanzar los objetivos estratégicos, las metas, los indicadores, la programación y lo vamos a vincular ya a este nivel con un presupuesto plurianual que nos permita verificar y asegurar la sostenibilidad del plan. Y en el centro de este sistema vamos a tener la planificación operativa, donde todas las unidades ejecutoras de la Universidad de Costa Rica van a tomar en cuenta esa planificación estratégica, las directrices de la planificación directiva estratégica para desarrollar sus metas operativas. Aquí es donde vamos a
trasladar o traducir esa planificación estratégica, ese segundo nivel, a el día a día. Pero igual vamos a construir indicadores y un presupuesto anual, ¿verdad? Que se desprenda de ese presupuesto plurianual para poder lograr cumplir con el quehacer de cada una de las unidades ejecutoras de la universidad, donde sumamos tal vez más de 205, 206 unidades. Y esto se resume en este sistemita, ¿verdad? Este pequeño modelo, donde vamos a tener una planificación directiva estratégica que va a trasladar lo que ya veíamos, ¿verdad? El propósito, la aspiración, ese camino, esa ruta general, la va a trasladar a la planificación estratégica de unidades claves que van a colaborar cumplir con la aspiración institucional. Y a su vez, estas unidades claves van a trasladar la ruta, ¿verdad?, definida a la planificación operativa. Pero desde la planificación operativa, yo voy a empezar a construir información que me permita tomar decisiones para ir evaluando desde el primer momento hasta el final la planificación estratégica. Y la planificación estratégica, a través de los resultados y la información que yo tenga por medio de la evaluación a la planificación operativa, va a construir la información que se requiere para poder evaluar la planificación directiva estratégica. Entonces, es un sistema que camina dos vías y se realimenta constantemente para mejorar y para poder producir información oportuna para tomar decisiones y para poder rendir cuentas sobre la gestión universitaria. También, bueno, ya les he hablado mucho de actividades, productos, efectos, impacto, ¿verdad? Tal vez muchos conocemos los conceptos, pero en el contexto de lo que estamos trabajando para la universidad, vamos a entender las actividades como aquellas acciones que generan productos, ¿verdad?, con un enfoque en un sujeto o en una población específica y en una situación específica o problema. Los productos va a ser la combinación de una percepción que emita la población que es enfoque de la actividad, el servicio que está recibiendo por medio de la intervención y un atributo que esa población le dé a servicio, ¿verdad? Hemos hablado aquí en la oficina de algunos ejemplos, por ejemplo, tal vez saliéndonos del contexto de la educación, ¿verdad? Podemos hablar de la experiencia de ir a un restaurante, ¿verdad? Yo voy a un restaurante y no solo espero que la comida sepa bien, yo voy a un restaurante donde espero un servicio integral, donde el ambiente esté bien, las mesas estén limpias, el servicio sea cordial, por supuesto que la comida cumpla con los parámetros de calidad y las expectativas que yo llevaba. Todo esto me construye un atributo y ese atributo, más el servicio recibido, más la percepción propia de la población, lo que me define. En tercer nivel tengo los efectos, que son los cambios que produce la intervención en el corto y mediano plazo, ¿verdad?, de las poblaciones o personas beneficiadas. Y por último, los impactos, que ya son cambios a largo plazo generados en el desarrollo de la sociedad. De ahí hablamos ya de trabajar tal vez sobre índices de pobreza, índices de empleabilidad y elementos más complejos, ¿verdad?, de la relación universidad-sociedad. Para poder trabajar todo ese modelo de planificación tenemos que tener claro qué es valor público, ¿verdad? Y el Ministerio de Planificación y Política Económica nos colabora con esta definición, donde habla del valor público como la capacidad para dar respuesta a problemas relevantes de la población, en un marco de desarrollo sostenible, ofreciendo bienes y servicios eficientes, de calidad, inclusivos, ¿verdad? Pero añadido a este concepto, hay que entender que el valor público es una percepción de las poblaciones o las personas que se ven involucradas en la intervención que estoy desarrollando. Entonces, va a haber un estado inicial y un estado final, ¿verdad? Generado a través de esa intervención. Y es la valoración que hagan esas personas o esas poblaciones
involucradas en la conceptualización de la intervención y en el beneficio que recibieron por esa intervención, las que me van a decir cuál es el valor público generado. Entonces aquí tenemos que construir indicadores que me permitan obtener información de agentes externos a la universidad para poder rendir cuentas sobre el valor público que se está generando. En un primer acercamiento a este tema de valor público en la Universidad de Costa Rica, considerando sus actividades sustantivas y la actividad de gestión, ¿verdad? Considerando la docencia, la investigación, la acción social, los procesos de vida estudiantil, la gestión universitaria, desarrollada a través de procesos administrativos y de toma de decisiones de la dirección superior, identificamos que posibles enfoques de valor público están relacionados con el acceso a la educación superior, cómo promovemos intervenciones que mejoren la cobertura de la universidad en la población costarricense, cómo se promueven acciones que aseguren la permanencia y la conclusión oportuna y satisfactoria de los estudios universitarios de la comunidad estudiantil, cómo mejoramos las intervenciones que fortalezcan el vínculo que existe entre la universidad y la sociedad a través de distintos proyectos que se desarrollan en el ámbito de la investigación, en el ámbito de la extensión y la acción social para transferir conocimientos, ¿verdad? Y cómo generamos acciones que vengan a favorecer de manera clara las poblaciones vulnerables del país. Entonces, esta es la primera conceptualización de valor público que estamos desarrollando. Está, por supuesto, sujeto a mejoras. Estamos dando los primeros pasos en este tema y a partir de aquí es que tenemos que definir cómo podemos medir eso, cuáles son los elementos que tenemos que empezar a construir para que cuando llegue el momento de trazar un plan con visión prospectiva, con visión y gestión para resultados, podamos tener claro cuál es el valor público que queremos identificar o medir, ¿verdad? Para rendir cuentas de manera pertinente. Bueno, también para poder desarrollar esto tenemos que trabajar diferentes herramientas de gestión. Entre las herramientas de gestión que hemos puesto en práctica, tenemos el árbol de problemas, que es un mecanismo, una herramienta que me permite identificar una situación específica con la cual puede ser intervenida por la universidad dentro de sus capacidades y de su marco de legalidad. Esta herramienta me permite identificar cuáles son las causas de esa situación o problema y cuáles son los efectos que se producen sobre una población. Y luego esa información yo la traduzco en objetivos para poder identificar cuáles medios necesito para alcanzar un fin específico. Y esta información del árbol de objetivos lo estamos trasladando a una herramienta híbrida, queremos llamarlo de esa manera, compuesta por elementos de la cadena de resultados y elementos del marco lógico. Es una herramienta donde vamos a poder trazar todo lo generado para poder alcanzar un impacto, ¿verdad? Cuáles efectos se están produciendo, cuáles productos me llevan a concretar ese efecto y ese impacto, cuáles actividades me generan esos productos y cuáles insumos necesito para poder desarrollar esas actividades. Pero toda esta información la trasladamos a una matriz similar a la de marco lógico, donde vamos a tener el detalle de qué es lo que estamos haciendo, cuáles indicadores vamos a utilizar para medir las diferentes intervenciones o los diferentes estadios de la intervención, cuáles son los medios que vamos a utilizar para verificar el adecuado cumplimiento y desarrollo de estas intervenciones y los supuestos, que en el caso de la universidad traducimos esos supuestos al análisis de riesgos, como lo vamos a ver más adelante. Pero antes de trabajar en riesgos, estamos trabajando en conceptualizar elementos claves que nos permitan obtener información para tomar decisiones. Y esos elementos claves tienen que interiorizarse en la cultura de planificación de la universidad. Y por eso es que definimos evaluabilidad, ¿verdad? Como
aquellas capacidades o posibilidades que presenta cualquier intervención que desarrolle la universidad para ser evaluada, para poder realizar un análisis que nos permita mejorar la calidad, no solo de la evaluación, sino también de la intervención en sí. O sea, vamos a asegurar que lo que estamos conceptualizando va a poder medirse, va a poder generar información para toma de decisiones y rendición de cuentas. También vemos importante hacer la distinción entre el seguimiento y evaluación, donde el seguimiento lo vemos como un proceso continuo, sistemático, donde yo recolecto datos de acuerdo con ciertos indicadores y metas para verificar si hay alguna desviación entre lo que yo me propuse hacer y lo que estoy logrando. Este seguimiento es más constante, es más del día a día, ¿verdad? Y me lleva a tener información de las metas en términos físicos y financieros. Y la evaluación ya es una valoración más sistemática sobre el diseño de la intervención, el desarrollo de esta y los resultados que yo estoy obteniendo, ¿verdad? En función de criterios ya preestablecidos por medio del marco estratégico que guía el desarrollo de esa intervención. Y esas evaluaciones también queremos que se conceptualicen en diferentes momentos de la intervención. Evaluaciones de diseño para saber que lo que estamos construyendo o lo que se construyó, ¿verdad?, responde a un objetivo, ¿verdad?, está acorde y bien alineado con el objetivo que nos trazamos. Evaluaciones de procesos, donde queremos ver que las actividades y los procedimientos que definimos para desarrollar esa intervención me están llevando por el camino correcto. Y evaluaciones de productos, resultados e impacto, que es donde ya vamos a analizar cuáles son esos cambios que produce la intervención en las poblaciones beneficiadas. También tenemos que trabajar en nuevos indicadores, ¿verdad? Y para eso tenemos que tener claro que podemos hablar de indicadores de medición. Podemos hablar de indicadores tanto cuantitativos como cualitativos que me permitan construir información integral de qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que estoy logrando. Podemos hablar de indicadores de acuerdo a su dimensión, donde yo voy a rendir cuentas y obtener información sobre la eficacia, la calidad, la eficiencia y la economía de las intervenciones. Y luego, que es como uno de los enfoques principales de este modelo, los indicadores por su nivel de intervención. Está muy asociado, vamos a ver más adelante, a la cadena de resultados. Y todos estos tipos de indicadores los podemos jerarquizar, ¿verdad? Si son y definir de acuerdo a si la información que genero a través de ellos es estratégica o está relacionada a la gestión, tal vez de algo más del día a día. Entonces, cuando hablamos de indicadores por su nivel de intervención, como les mencionaba, estamos hablando de indicadores enfocados en cada uno de los eslabones de la cadena de resultados. Vamos a tener indicadores de insumo, donde podemos hablar de factores para la producción de bienes o los servicios, ¿verdad?, que genera la universidad. Indicadores para medir la actividad, donde vemos el seguimiento de la realización de esa programación, ¿verdad?, en función de los recursos que estoy utilizando para poder generar los productos o servicios. Y aquí voy a construir indicadores que se refieren más a la cantidad y a la calidad de esos bienes o servicios que genera la universidad por medio de un programa o una intervención, ¿verdad? Aquí ya podemos hablar tal vez de cantidades de proyectos, cantidad de personas beneficiadas, cantidad de estudiantes becados, cantidad de capacitaciones, etc. Ya cuando hablamos de efecto de impacto, se empieza a crear una trama más compleja, ¿verdad?, de las variables que yo empiezo a relacionar para poder construir esos indicadores. ¿Por qué? Porque ya tengo que analizar una brecha que me determine qué tan amplio fue el recorrido que yo logré trazar, ¿verdad? O qué tan amplio fue el movimiento, ¿verdad?, de una población con respecto a una situación inicial y la situación final. Y aquí ya vamos a hablar de indicadores que me permitan identificar características de cambio, para que muestran un estado de impacto observable. Cuando hablo de impacto, ya hablamos de indicadores más complejos que se pueden traducir inclusive en índices,
¿verdad? Para poder valorar en el largo plazo cuál fue la afectación que se produjo en la sociedad a través de una intervención específica. Y para poder hablar del impacto de la Universidad de Costa Rica, vamos a tener que construir un conjunto de indicadores o un conjunto de índices que me permitan valorar esos cambios sociales que se generan a través de los proyectos de investigación, los proyectos de extensión y acción social, a través de los procesos de vida estudiantil, a través de la vinculación universidad con la sociedad, etcétera, ¿verdad? Todos los aristas que componen el quehacer universitario van a tener que construir esos indicadores de impacto para poder llegar a tener tal vez un impacto general en la universidad. Bueno, cambiando de tema, les mencioné anteriormente que también estamos trabajando en el análisis de riesgos, ¿verdad? Conceptualizando el sistema específico de valoración de riesgos institucional CEBRI como el conjunto organizado de elementos que interaccionan para identificar, analizar, evaluar, administrar los riesgos, ¿verdad? Con una adecuada revisión, documentación y comunicación. Teniendo eso claro, parte del modelo es identificar el momento en el cual yo tengo que iniciar con la conceptualización de esos elementos, ¿verdad? Si es desde la concepción de la intervención que estoy desarrollando, si es ya en un estadio más avanzado de esa concepción de la intervención, pues cuando yo ya termine de conceptualizar. ¿Verdad? Aquí estamos trabajando en poder gestionar adecuadamente los riesgos, aprovechando las discusiones y la participación de los diferentes actores a nivel de la planificación estratégica. Y vamos a interiorizar en la cultura de planificación el tema de gestión de riesgo, que es cuando vamos a instar a los participantes de la construcción de la planificación a que identifiquen y analicen los riesgos a los cuales se enfrenta la institución o se enfrenta la intervención, ¿verdad? Que puedan provenir tanto de fuentes internas como externas y que vayan a afectar de manera directa o indirecta la consecución de los objetivos. Ahora, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Verdad? Estamos desarrollando planes piloto y hemos definido 8 fases del proceso, ¿verdad? Que inician con un proceso de capacitación. Ya es una capacitación hacia afuera, donde vamos a capacitar en todos estos conceptos que hemos venido trabajando a las instancias, personas y poblaciones que van a trabajar en la formulación de esa planificación. Trabajamos en una segunda fase, en la construcción de un propósito y una aspiración. Trabajamos en un diagnóstico integral, ¿verdad? Que nos permita ver elementos internos y externos por medio de herramientas que nos brinden información para conocer el entorno y poder tomar decisiones, ¿verdad? Poder definir cuáles son las situaciones que se están afectando, cuáles son los problemas que puedo y debo intervenir, ¿verdad? Para poder definir claramente factores claves de éxito o esos elementos prioritarios que van a ser sujetos de las intervenciones. Vamos a trabajar una alineación con el plan estratégico institucional, ¿verdad? Teniendo claro que esa alineación es para la segunda y la tercera capa del sistema de planificación. Entonces, el plan estratégico institucional va a ser esa planificación directiva estratégica y la alineación va a ser a partir de la planificación estratégica, ¿verdad? Que puede ser desarrollada por facultades, por sedes o instancias universitarias que desarrollen actividades transversales en temas específicos. Vamos a trabajar como sexta fase, ¿verdad? Las herramientas de gestión sobre las causas, los efectos, ¿verdad? El árbol de problemas, luego pasamos a definir los objetivos y desarrollamos ya lo que les mencionaba, esa herramienta híbrida que me permita ver todos los eslabones de la cadena de resultados con información en una construida de manera matricial, ¿verdad? Donde puedo asociar indicadores, riesgos, responsables y conceptualizar ciertos elementos. Estos planes piloto los estamos trabajando en este momento en 3 de los 5 pilares de la gestión para resultados. La gestión para resultados se basa
una planificación para resultados, en un presupuesto para resultados, en la gestión financiera y la auditoría, en gestión de programas y proyectos y en el seguimiento y evaluación. Hemos dado los primeros pasos en la planificación, en el seguimiento y evaluación y en la gestión de programas y proyectos. Cuando trabajamos planes pilotos, como vamos a ver más adelante, ¿verdad? En diferentes instancias universitarias. De manera paralela, no es que lo hemos dejado de lado, sí hemos trabajado en ese presupuesto para resultados, pero eso, de acuerdo a las investigaciones y a las conceptualizaciones que hemos hecho, requiere de un cambio en el funcionamiento de elementos claves, ¿verdad?, de muchas instancias de la universidad, y tenemos que desarrollar un proceso coordinado a gran escala para poder llegar a tener ese presupuesto para resultados. En el tema de socialización, bueno, esta es una de las actividades de socialización que tenemos previstas desde la Oficina de Planificación, ¿verdad? Y estos conceptos y estas metodologías y estas herramientas tenemos que llevarlas a todas las instancias de la jerarquía universitaria, del consejo universitario, la rectoría, las facultades, unidades específicas, a la comunidad universitaria, porque es un participante, es un actor clave, ¿verdad?, en toda la construcción de la planificación institucional, y al Consejo Nacional de Rectores, que es donde se conjuga el quehacer de las 5 universidades estatales que actualmente existen en Costa Rica, y es donde se pueden tomar decisiones, ¿verdad?, que nos permitan trasladar o replicar este modelo a las otras universidades, ¿por qué no?, trasladar este modelo a la planificación de la educación superior nacional. Entonces, este es el componente de socialización que estamos viendo en este momento, ¿verdad? Poco a poco se van a ir agregando más instancias en diferentes niveles, ¿verdad? Que vayan, que nos permitan permear, ¿verdad?, todas estas ideas, estas herramientas en una cultura de planificación institucional. Nos estamos documentando, por supuesto, y hemos tenido el apoyo de estudiantes de diferentes niveles académicos en trabajos finales de graduación, estudiantes de la universidad para el desarrollo de prácticas profesionales que nos han colaborado en muchos componentes de la investigación y conceptualización que tenemos que realizar para poder definir cómo vamos a construir toda esta nueva metodología de planificación. Estamos documentándonos por medio de proyectos y cursos específicos o cursos hechos a la medida para la Oficina de Planificación y otras instancias universitarias que nos permitan adaptar herramientas que ya existen y construir nuevas herramientas para poder llevar a cabo la planificación institucional. Y de manera constante nos estamos realimentando, ¿verdad? Todo este proceso de documentación nos lleva a poder identificar si la necesidad de cambio que definimos al inicio sigue siendo vigente o necesitamos cambiar nuevas cosas. Identificar si en lo que nos estamos capacitando es suficiente o necesitamos trabajar en nuevas competencias para las personas que estamos desarrollando esta metodología. Realimentar los conceptos, ¿verdad?, robustecerlos para poder hacerlos más claros y más coherentes con la realidad institucional. Realimentar la manera en que socializamos y en la manera en la que estamos documentando toda esta nueva metodología. Entonces es un proceso constante, es un ciclo de mejora que estamos llevando a cabo como parte de esta metodología. Entonces estamos construyendo un elemento vivo que poco a poco va creciendo, se va fortaleciendo, ¿verdad? Y nos va brindando mejores capacidades y mejores herramientas para poder proyectar esa planificación de la Universidad de Costa Rica. Estamos mejorando, ¿verdad? Como les decía, todo el tema de la documentación, la divulgación, la ejecución, ¿verdad? A través de los planes pilotos que estamos desarrollando, vamos mejorando cómo desarrollamos esa planificación participativa, cómo trasladamos los conceptos a las personas y a las poblaciones involucradas. Constantemente revisamos esos resultados y los trasladamos al nuevo modelo para mejorarlo y volver
a trabajar la divulgación de los procesos. Ahora, ¿qué queremos? Desde la Oficina de Planificación queremos propiciar, ¿verdad?, una sostenibilidad presupuestaria que permita cumplir con el propósito institucional. O sea, queremos articular el manejo presupuestario y financiero de la universidad en función de los resultados y el valor público que genera la institución. Queremos fortalecer la planificación de la universidad, dirigiéndola hacia la gestión para resultados, considerando un análisis prospectivo. Y para eso hemos trabajado, como bien lo mencionaba Alexia al inicio de la presentación, en una alianza de la Oficina de Planificación con el SICAP, donde hemos trazado la ruta para poder traer a la realidad un proyecto conjunto o varios proyectos conjuntos que ya por sí solos rompen un paradigma muy importante en la universidad, ¿verdad? Y son proyectos que han permitido que se conjugue la academia con la administración y desde esos dos puntos de vista poder desarrollar investigación que nos permita mejorar una capacidad institucional específica. Como les mencionaba, también tenemos trabajos finales de graduación y todo esto va a alimentar el modelo de planificación, las capacidades institucionales para desarrollar un presupuesto plurianual a nivel estratégico, táctico y operativo, las capacidades para poder desarrollar planes tácticos o planes temáticos en diferentes instancias y de diferente índole, y actualizar lo que nosotros conocemos como la estructura programática, que es la identificación única de cada una de las unidades de la universidad que pueden ejecutar recursos y pueden realizar intervenciones de diferente nivel. Esta actualización es sumamente importante porque es la que nos puede llevar a un nivel de detalle tal que pueda permitirnos vincular ese presupuesto, ¿verdad? Y trazar desde el origen hasta el final el uso de los recursos en función de los resultados que queremos alcanzar. También queremos fomentar una cultura de evaluación más congruente con la generación de valor público. Y aquí es donde introducimos estrategias para poder promover la cultura de evaluabilidad y evaluación consistentes con las necesidades y las capacidades de la universidad para rendir cuentas, tomar decisiones. Aquí es donde entra en juego el proyecto Evalúa UCR, que es un proyecto que tiene como objetivo fortalecer la cultura de la evaluación a nivel nacional, y vamos a trasladar esa cultura de evaluación a planes tácticos y planes temáticos. Vamos a trabajar también la formación y la capacitación, y estamos introduciendo la red Telescopi, que es una red iberoamericana de universidades que busca la identificación y la homologación, ¿verdad?, de buenas prácticas en gestión universitaria, ¿verdad? Buenas prácticas que yo pueda adaptar, en este caso, a la Universidad de Costa Rica y me permitan mejorar todo el proceso de gestión de la planificación estratégica. ¿Cuáles acciones hemos desarrollado? Bueno, hemos desarrollado planes piloto en la Vicerrectoría de Acción Social, ¿verdad?, con esta visión de gestión para resultados y valor público. Hemos iniciado este trabajo en la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Ciencias Económicas de la universidad. Hemos concretado planes con esta visión de gestión para resultados, con las herramientas que ya les mencionaba, en las sedes regionales del sur del Atlántico. Estamos trabajando en planes temáticos, esos planes que promueven instancias que, por sus características, por su razón de ser, transversalizan todo el quehacer de la universidad. Entonces, en este momento hemos trabajado el plan de emprendimiento de innovación, ¿verdad? No lo hemos concluido, estamos en proceso. Al igual que el plan de tecnologías de información, que van a dirigir el quehacer de la universidad en esta temática. Otra acción que hemos desarrollado, que hemos concretado, es la conformación de un proyecto de investigación, como les mencionaba, en alianza con el SICAP, registrado como el proceso de planificación y presupuestación plurianual, con gestión para resultados y enfoque prospectivo de la universidad, ¿verdad? Y el objetivo de este proyecto es desarrollar
esas herramientas metodológicas para la planificación y presupuestación plurianual, con un enfoque en gestión para resultados, enfoque prospectivo, ¿verdad? Que nos permita fortalecer esa gestión, todo lo que estamos haciendo, teniendo siempre en la mira el equilibrio presupuestario que se requiere para poder cumplir con el propósito institucional. Entonces, esto nos está dando herramientas y capacidades muy importantes para poder investigar cómo poder cambiar ese paradigma de planificación, cómo poderlo trasladar a todas las personas que conforman la universidad, la comunidad universitaria, ¿verdad? E intervienen en alguna medida en la construcción y el desarrollo de la planificación. Entonces, el modelo original, donde teníamos estos 4 componentes, se ve alimentado por una visión de direccionamiento estratégico, un direccionamiento estratégico enfocado en valor público, ¿verdad? Que va a permitir entrar con mayor fuerza, con mayor profundidad en el fortalecimiento de la cultura de planificación y evaluación de la universidad. También hemos concretado la conformación de un taller de formación particular, específico para la Oficina de Planificación Universitaria, que esperamos que después de esta experiencia se consolide y pueda ser trasladado, pueda ser la herramienta o el vehículo por el cual podamos llevar, ¿verdad?, toda esta conceptualización a otras instancias, a otras universidades, ¿verdad?, y poder esparcir este conocimiento de manera pertinente. Es un taller de formación donde hablamos de la aplicación de la planificación de largo plazo. Estamos desarrollando herramientas para la integración de esta planificación, presupuestos plurianuales y la gestión de los resultados. Estamos desarrollando habilidades y competencias para la formulación de indicadores y la aplicación de métricas y diseños de indicadores que permitan ver ese valor público, ¿verdad? Visibilizar ese valor público que genera la universidad. Son 6 temáticas generales, ¿verdad? El valor público en el centro de la planificación de largo plazo, la función de la prospectiva, la evaluación en el mediano y largo plazo, la planificación y sus funciones, ¿verdad? La función y la coordinación y la función coordinadora de la gestión para resultados en el desarrollo, la presupuestación plurianual en la gestión para resultados. Todo esto lo desarrollamos en conjunto con el SICAP para poder generar esas capacidades que requiere la Oficina de Planificación Universitaria para poder trasladar ese conocimiento a diferentes instancias. Hemos contado ya con 3 trabajos de finales de graduación, estudiantes de la Escuela de Administración Pública y una práctica profesional que nos han permitido obtener información relevante, ¿verdad? E investigación muy de último momento, ¿verdad? Para poder alimentar la metodología. ¿Y cuáles resultados esperamos? Bueno, institucionalizar procesos, conceptos y la misma metodología, mejorar el cómo hacemos seguimiento y evaluación, tener claro que lo que hacemos es para obtener resultados y para generar valor público. Entonces, ya ese es parte del objetivo de toda esa construcción que estamos realizando desde la Oficina de Planificación. Esperamos desarrollar nuevas herramientas, ¿verdad? Como les decía, una herramienta híbrida entre la cadena de resultados y el marco lógico que nos dé la capacidad de trazar toda la intervención desde su conceptualización hasta el impacto o el efecto que estemos realizando, ¿verdad? Y poder vincularla a los insumos, a las actividades y a los procesos con indicadores pertinentes y con un análisis de riesgos oportuno. Queremos desarrollar un diagnóstico único para toda la institución que en diferente medida, en diferentes líneas, ¿verdad?, nos permitan tener una visión unificada de hacia dónde debemos orientar nuestros esfuerzos, ¿verdad? Y para eso ocupamos fomentar la planificación participativa y, por supuesto, la evaluación participativa. Si yo planifico en coordinación con poblaciones, las poblaciones que me definen cuál va a ser la necesidad que yo debo intervenir o el problema que debo solucionar,
La evaluación debe considerar la participación de estas entidades o estas poblaciones para poder recopilar información pertinente, ¿verdad? Y poder trazar esa diferencia o esa brecha que generó la intervención. Por supuesto, vamos a construir nuevos indicadores, nuevos modelos de evaluación y una mentalidad de evaluabilidad, ¿verdad? Que nos permita mejorar la manera en que diseñamos los procesos. Vamos a diseñar una estructura funcional, como les mencionaba anteriormente, vamos a transformar la estructura programática, esa visión por programas de la universidad, en una visión funcional enfocada en resultados que nos permita vincular un presupuesto para cada uno de esos resultados que genera la universidad y poder tener más y mejor información para tomar decisiones y rendir cuentas de manera oportuna. Entonces, vamos a tener un modelo donde la evaluación va a estar presente de manera transversal, cíclica, en cada una de estas fases, donde vamos a tener una preparación inicial de todo el proceso, ¿verdad? Por medio de capacitaciones, charlas, el compromiso que debe formalizarse, ¿verdad? Entre las partes que van a desarrollar la planificación. La definición del marco estratégico, el análisis y diagnóstico organizacional, ¿verdad? Que como les hablaba, esperamos que sea un diagnóstico único a gran escala de la educación superior universitaria y del cual podamos tomar insumos para diferentes temáticas institucionales y la planificación institucional per se. Un análisis de actores para poder definir hacia dónde tenemos que llamar la atención o a quién tenemos que llamarle la atención para que venga, nos colabore, participe en diferentes medidas y después nos brinde información para poder evaluar adecuadamente esto, lo que estamos planificando, ¿verdad? Vamos a definir los elementos prioritarios, vamos a asegurarnos de que exista una alineación con la planificación institucional a gran escala, ¿verdad? Vamos a desarrollar análisis causal, lo que les mencionaba, el árbol de objetivos, el árbol de problemas, vamos a construir la cadena de resultados, marco lógico y luego socializar. Todo plan que construyamos en la universidad, desde la planificación directiva estratégica hasta el plan operativo, tiene que socializarse con las partes que deben participar, que deben aportar y que se van a beneficiar con el desarrollo de esa planificación. Y por último, este modelo nos va a permitir dar ese paso que en un inicio nos preguntamos, ¿es posible? ¿Nos falta algo? ¿Verdad? Este modelo nos va a permitir desarrollar un nuevo plan, ¿verdad? Institucional, nuevos planes de áreas, sedes, planes temáticos y una planificación operativa enfocada en resultados, ¿verdad? Este nuevo modelo nos va a permitir realizar evaluaciones de distintos niveles y enfoques, nos va a permitir trazar los efectos y los impactos y por supuesto el valor público, ya construyendo una concepción de valor público medible, que a través de la información que se pueda construir en la Universidad de Costa Rica, podamos rendir cuentas sobre qué es el impacto, cuál es el valor público que estamos generando en todo momento. Y como lecciones aprendidas hemos recopilado estas 5 principalmente, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta que a nivel nacional hay experiencias parciales en la gestión para resultados y la formulación de presupuestos plurianuales en el sector público. Hay normativa que nos guía hacia una presupuestación anual, ¿verdad? Pero a nivel constitucional nos instan o nos emiten el mandato, ¿verdad? Para poder realizar esa presupuestación plurianual. Entonces tenemos que conjugar procesos de cambio, ¿verdad? Esa transición entre un trabajo y otro para poder llegar a concretar ese presupuesto plurianual. También la implementación de este nuevo modelo requiere de generación de capacidades y cambios estructurales en la universidad, ¿verdad? Para poder brindar una visión de gestión para resultados y valor público medible en los diferentes niveles de desarrollo de la planificación universitaria. Este modelo, en alguna medida, va a permitir el intercambio con otras organizaciones,
¿verdad? Considerando las otras universidades públicas, el Consejo Nacional de Rectores y otras instancias del Estado que puedan beneficiarse del trabajo que estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Y poder trasladar esta experiencia a sus realidades. La integración de los procesos investigativos y de docencia con el ámbito administrativo, en este caso con la UPLAU, nos ha fortalecido mucho, nos ha permitido desarrollar capacidades para poder desarrollar este nuevo modelo. Y por último, una de las lecciones más importantes es que el compromiso del equipo de trabajo, en este caso, el compromiso de todas las personas que trabajan aquí en la Oficina de Planificación Universitaria, el compromiso de esa alianza con el CICAP, es fundamental y ha sido uno de los pilares para poder implementar de manera oportuna y pertinente este modelo, poder irlo construyendo poco a poco y poder asegurar una aplicación o una implementación de acuerdo con la realidad de la Universidad de Costa Rica. Bueno, ¿y qué esperamos? ¿Qué nos hace falta? ¿Verdad? Recibir más aportes y poder recibir más estudiantes para trabajos finales de graduación y prácticas profesionales. Generar más alianzas con otras oficinas de planificación del CONARE, de la Universidad Estatal a Distancia, del Instituto Tecnológico, de la Universidad Nacional, de la Universidad Técnica Nacional, ¿verdad? Y del mismo Consejo Nacional de Rectores para poder maximizar el alcance de este tipo de planificación o de este modelo de planificación. ¿Verdad? Y eso nos lleva a presentar la metodología a las otras universidades y promover su implementación para el próximo Plan Nacional de Educación Superior. La articulación con la iniciativa de Evalúa UCR es fundamental, ya la estamos haciendo, pero hay que continuar fortaleciéndola para poder trasladar este conocimiento y esta experiencia a diferentes poblaciones de la universidad y, por supuesto, seguir generando procesos de investigación de manera constante y generando alianzas estratégicas con otras instancias de la universidad que vengan a fortalecer las capacidades de la institución para poder desarrollar esta metodología. De mi parte, esta ha sido la presentación. Este es el camino que nos hemos trazado para proyectar la planificación de la Universidad de Costa Rica. Son las acciones que hemos desarrollado y quedo atento a cualquier pregunta, comentario, consulta que haya quedado pendiente. Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención. Gracias, don Carlos. Excelente. Y nos motiva a todos como comunidad universitaria ver cómo se han dado pasos agigantados en estos temas. Ahí en el chat le puse un primer comentario y, perdón, una pregunta de Sara Rosario de la Sociedad Puertorriqueña de Evaluación de la Universidad de Puerto Rico. Si usted gusta puede responder y luego tenemos a don Leonardo Castellón con la mano levantada. Claro, Alexia, bueno, voy a leer la pregunta que nos hace la señora Sara Rosario. Nos dice, ¿cuál ha sido su experiencia en seguir implementando la planificación estratégica propuesta en un periodo específico? Por ejemplo, 3 años, cuando antes de culminar ese tiempo cambian la línea de mando y esta persona que ocupa el puesto tiene una visión distinta a lo que se aprobó en esa planificación. Esa es una pregunta interesantísima, ¿verdad? Porque nos trae a la realidad un hecho palpable en la institución. Pero vamos a ver, cuando hemos definido estos planes, los hemos definido por periodos de 5 años, ¿verdad? Y como hemos promovido una planificación participativa desde las bases, ¿verdad? De una planificación que involucre a todas las personas que conforman la instancia que está desarrollando la planificación, eso nos asegura la sostenibilidad del plan, ¿verdad? Porque puede llegar una persona, un directivo, un director, con una visión diferente, pero si ya existe un compromiso desde las personas, los docentes, los investigadores, el personal administrativo de mantener y desarrollar esas actividades que fueron definidas con su participación, ¿verdad? Es más fácil asegurar esa sostenibilidad y no nos hemos topado
con la necesidad de cambiar drásticamente un plan, ¿verdad? Un cambio de visión sí genera necesidades de adaptación, pero el espíritu del plan siempre se ha mantenido. Entonces, ha sido más bien una experiencia positiva, ¿verdad? Gracias a esa promoción de la planificación participativa. Y también, bueno, nos preguntan de qué manera recopilan, analizan y divulgan el quehacer universitario acá en la Universidad de Costa Rica. Wow, lo hacemos de muchas maneras, ¿verdad? Y en diferentes instancias se generan diferentes informes, ¿verdad? La universidad está compuesta por 5 vicerrectorías: docencia, investigación, acción social, vida estudiantil y administración. Tenemos 6 sedes regionales. Tenemos la rectoría, consejo universitario y una oficina de comunicación institucional, ¿verdad? Entonces es un trabajo coordinado entre todas las instancias para poder brindar información a la población sobre diferentes procesos y sobre diferentes resultados. Ahora, desde la experiencia de la Oficina de Planificación Universitaria, nosotros divulgamos información en función de la planificación operativa, ¿verdad? 2 veces al año realizamos un análisis del quehacer institucional a nivel operativo, cómo lo estamos haciendo, qué tan cerca o qué tan lejos estamos de cumplir esas metas. También desde esta oficina hacemos una evaluación, un seguimiento de la planificación estratégica institucional 1 vez al año. Nos permite brindar información a las autoridades universitarias para poder tomar decisiones, para poder corregir el rumbo si fuera necesario, ¿verdad? Evaluamos y brindamos información sobre el cumplimiento de las políticas institucionales que emite el Consejo Universitario, ¿verdad? Y generamos diferentes informes en diferentes momentos del año sobre la gestión universitaria, sobre el sistema de control interno y sobre la gestión de riesgos que hace la universidad para poder asegurar el desarrollo de los objetivos, el cumplimiento de los objetivos. Entonces, sí, son muchos informes que de alguna u otra manera se llegan a complementar, ¿verdad? Y al trabajarlos de manera coordinada, nos asegura que la institución pueda brindar información en diferentes momentos sobre su quehacer institucional. No sé si Le damos la quedó palabra. clara la intervención en ese sentido. Sara. Imagino que sí. Saludos. Sí, Saludos. muchas gracias por su respuesta. Es que yo estoy en mi proceso de disertación doctoral y básicamente las preguntas que le hice y las respuestas que me dio me van a ayudar en algo que estoy haciendo. Así que muchas gracias y apunté su correo electrónico. Tal vez en algún momento le escriba y voy también a entrar a la página web de la universidad para entonces ver alguno de esas publicaciones que se han realizado y que ya usted mencionó. Así que gracias y gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias a usted, Sara. Con mucho gusto también. Tiene la mano levantada don Leonardo Castellón. Gracias, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, felicitar a Carlos por esa excelente presentación que refleja muy bien el trabajo que se ha venido desarrollando en nuestra universidad en el tema de planificación, de gestión y evaluación. Eso no, a mí en particular me hace sentir muy orgulloso de mi universidad, por supuesto. Y siendo que en nuestra universidad tenemos unidades académicas, planes de estudio a nivel de licenciatura, maestría, doctorado en administración pública, en gobierno, políticas públicas, en administración universitaria, enhorabuena que estemos trabajando de manera coordinada para ir mejorando, creando conocimiento en estos temas que Carlos nos planteó. Y felicitar al CICAP por permitirnos compartir, y un cordial saludo a todas las personas que nos acompañan. A modo de reflexión y de realimentación, Carlos y colegas del equipo, que estoy, dicho sea de paso, como decano de la Facultad de Ciencias Económicas, pues muy complacido del proceso que estamos llevando
con el plan piloto, y que sé que por ahí vía Edna y al resto de colegas que deberíamos ir un poquito más rápido de parte de la facultad. Eso pues lo reconozco. A modo de, repito, de reacción, Carlos y colegas, sabemos bien que la Universidad de Costa Rica, las universidades públicas en Costa Rica, tienen una naturaleza particular y única con respecto al resto de la institucionalidad pública, ¿verdad? De tal manera que eso nos debería también permitir, vamos a ver, generar modelos novedosos también. Y lo voy a decir desde dos perspectivas. Uno, por ejemplo, que nos corresponde desarrollar derecho público universitario, porque tenemos una particularidad que nos da la Constitución y la capacidad de autogobernarnos, entonces hay un desarrollo. Pero el que quiero traer a la mesa es que deberíamos estar hablando y generando nuevos modelos y hablar de gestión pública universitaria, que tienen sus características. Y entiendo bien que estamos construyendo sobre lo que existe, entonces me gustaría que trabajásemos en una gestión pública universitaria, repito, por las particularidades que tenemos. Y cierro mi intervención con esto. También, si revisamos las últimas publicaciones o investigaciones, se habla en la comunidad internacional de gobernanza pública, ¿verdad? Otra manera de pensar la relación institucionalidad pública, ciudadanía, actores de la sociedad. Entonces también podríamos empezar ya a trabajar y a generar aportes en lo que sería la gobernanza pública universitaria, donde por supuesto el tema de la planificación tendríamos que también repensarlo, ir ampliando lo que ustedes han planteado, y por supuesto el tema de la evaluación, que pues me complace mucho también escuchar a Carlos cuando estamos hablando de evaluación participativa, ¿verdad? Y poner a las comunidades realmente a trabajar codo a codo con la universidad, que es a quienes nos debemos, y en un espacio en el que vamos a negociar financiamiento público, creo que tendría un valor fundamental. Así que pues muchas gracias y perdonen que me haya extendido en mi intervención. No, Leonardo, más bien, gracias a usted y coincido totalmente, ¿verdad? Las particularidades de la universidad, de las universidades estatales, las universidades públicas como tal, y la concepción, la construcción de esa autonomía de gobierno está enmarcada desde la Constitución Política, creo que nos da la capacidad para pensar en esa gestión pública universitaria. Y si me permite, este trabajo que estamos haciendo puede ser el primer paso para poder llegar a alcanzar esa gestión pública universitaria. Nos permite desarrollar una planificación propia. Tal vez no vamos a inventar el agua tibia, como dicen, pero vamos a poder adaptar muchas herramientas, ¿verdad? Y repensarlas en función de la capacidad instalada de la universidad y de los enfoques y las necesidades que la educación superior universitaria del país requiere y va a requerir de aquí a los próximos 10, 20, 30 años, efectivamente. Muchas gracias, don Leonardo. Don Carlos, en el chat tenemos Sí. dos Okay. preguntas. Ok, vamos a ver, sí, gracias. Doña Leonor Roldán nos pregunta, ¿se puede aprovechar la incorporación de Costa Rica a la OCDE con respecto a este modelo de planificación de la universidad? Yo diría que sí. Haber entrado a la OCDE le da a Costa Rica, por ende a la Universidad de Costa Rica, como una de sus instituciones pilar en el desarrollo social y la movilidad social, desarrollo de la movilidad social, le da esos mandatos que yo mencionaba en la presentación, ¿verdad? De cómo enfocar ciertos elementos, de cómo enfocar ciertos esfuerzos para que Costa Rica construya una mejor sociedad y construya capacidades para que la población se pueda movilizar, ¿verdad? Y pueda generar cambios significativos en la calidad de vida de las personas que habitan en Costa Rica. Entonces, efectivamente, sí se puede aprovechar. Tenemos que considerar muchos factores, ¿verdad? Para poder tomar en cuenta los elementos que se dictan desde la OCDE para Costa Rica y poder definir
en qué, cómo y cuándo la Universidad de Costa Rica puede y debe intervenir, ¿verdad? Para poder modelar esas características y esa visión de planificación que se requiere. Tengo también una consulta de don José Ángel Castro. Nos habla, pregunta, ¿cree que la Universidad de Costa Rica está desarrollando programas académicos actualizados? ¿Considera que este proceso permitiría a la universidad adaptarse con rapidez y efectividad para aprovechar las oportunidades y retos de la transformación digital, la inteligencia artificial, la transformación de trabajo, entre otros factores? ¿Cree que la UCR está desarrollando programas académicos actualizados en estas áreas? Sinceramente, José Ángel, no podría responder, ¿verdad?, esa pregunta. Hay otras instancias de la universidad que trabajan el desarrollo académico con ese enfoque. Lo que sí le puedo decir es que si logramos desarrollar un diagnóstico integral, institucional, con esa visión prospectiva, muchos de esos factores que usted menciona en su comentario son parte fundamental de los análisis que tenemos que considerar y que ya estamos considerando para poder introducir información, ¿verdad? Que nos permita tomar decisiones sobre el rumbo que debe tomar la universidad. También nos pregunta si se está promoviendo activamente la formación en habilidades digitales dentro de la institución. Igual, ahí me disculpo, ¿verdad? Eso corresponde tal vez a una pregunta que pueda contestar de mejor manera la Vicerrectoría de Docencia o el Centro de Evaluación Académica, las mismas instancias. Sí sé de proyectos y programas que desarrolla la Universidad de Costa Rica para promover este tipo de formación, ¿verdad? En diferentes instancias, no solo a estudiantes, a la comunidad estudiantil, sino también a la comunidad académica, ¿verdad? Y poder trazar, ¿verdad? O definir una base para poder desarrollar este tipo de habilidades. Y también nos pregunta don José Ángel si se está fomentando la investigación y el desarrollo en el ámbito de la transformación digital y la inteligencia artificial. Sí sé de ciertas iniciativas en ese ámbito, ¿verdad? Pero como desde la oficina de planificación, como todavía no hemos logrado concretar esto de manera general para toda la institución y poder desarrollar ese modelo o ese diagnóstico único general, ¿verdad? Todavía no podría contestarle esa pregunta. Espero dentro de unos meses, un año, que empecemos a trabajar en el nuevo plan estratégico institucional, poder decirle que sí, ¿verdad? Que sí, todo el tema de transformación digital, de inteligencia artificial, ¿verdad? Lo estamos tomando en cuenta y lo estamos no solo tomando en cuenta para ver la ruta, sino que lo estamos aprovechando para poder gestar esa planificación en el largo plazo. Creo que las preguntas y comentarios se acabaron, pero muchas felicitaciones, bastantes felicitaciones veo en el chat. Don Carlos, muchas gracias por el espacio, por el tiempo, por la presentación. Quería solicitarle, porque algunas personas lo solicitaron en privado y también para todos, que nos facilite la PPT para poderla pasar a los correos electrónicos de las personas que al menos estuvieron aquí, y comentarles a todos que vamos a subir la webinar que está grabándose hasta ahora en el canal de YouTube del CICAP. Buenas tardes a todos y gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. Feliz